que estas partes son paralelismos de los evangelios sinópticos. Recuerden, cuando el Hijo del Hombre venga para juzgar con su gloria, y la cuestión del tiempo, habrá el tiempo de, y ya va el mensaje escatológico. Lo retoma precisamente la carta haciendo alusión a una cuestión, ojo, que se daba en las comunidades. Cuando el evangelio era predicado precisamente por los apóstoles, hay que tener en cuenta que se predicó también a los paganos. Unos paganos que tenían una relación inclusive a veces filosófica, sobre todo los griegos. Entonces tenían una controversia. Para ellos el tiempo era muy importante, es decir, sus dioses, si no actuaban en cierto tiempo, ellos tenían la idea que había un desprecio. Por eso, cuando se predica el evangelio, sobre todo esta parte escatológica, ¿qué es lo que se nos dice? El tiempo de Dios no es igual al de los humanos por la cuestión de sabiduría, por la cuestión de que nosotros estamos evidentemente abajo de Dios. Pero ellos seguían preguntando, entonces el cumplimiento, ¿cuándo va a ser? Y aquí es cuando nos damos cuenta que no hay una contradicción precisamente dentro de la doctrina de la carta con la principal, digamos, tradición que tenemos, que son los evangelios. Los evangelios, ¿qué nos dicen? Simple y sencillamente parábolas que nos hablan de un tiempo perfecto, o simple y sencillamente la espera del suceso. ¿Qué nos dice la carta también? No hay un tiempo específico, pero todos tenemos que estar a la espera. Si lo queremos decir de otra manera, la cuestión del tiempo explicado en la parte, digamos, escatológica, significa esperanza. Es decir, estamos en espera de algo mejor a través de la promesa que ¿quién nos ha hecho? Que nos ha hecho Cristo. Por tanto, por eso la tenemos como una de las virtudes principales dentro de los cristianos. Primero tenemos la fe y después la esperanza de que verdaderamente va a haber un mundo futuro. Eso precisamente significa. Entonces, cuando hablamos precisamente de la cuestión del tiempo, no nos tenemos que dejar ir por la visión protestante, porque ¿qué es lo que dicen los hermanos, sobre todo los testigos de Jehová? Es que va a venir y va a venir por cierta cantidad. No, ni siquiera sabemos cuándo va a venir, y solo sabemos que va a venir con su gloria a juzgar a vivos y muertos según lo que nosotros creemos. Muy bien. El detalle aquí también, antes de que se me pase, dice: lamentablemente esta tardanza muchos la toman para seguir pecando porque ven el fin y al cabo no les pasa nada. Es una de las cuestiones que inclusive podemos decir que se aplican también a nuestra realidad y a nuestro tiempo, ¿no? O sea, acá no sé ni cuándo me voy a morir, cuándo me va a acusar el Señor, que yo sigo dando gol del hacha. No era una cosa nueva, siempre ha pasado, y por eso la invitación de la escatología también a que es precisamente a la conversión. Si ustedes se fijan, como les digo, en el tiempo de Adviento, que es el tiempo, digamos, en el que celebramos la escatología por excelencia, no solamente también el nacimiento del Señor, es precisamente, dice, los himnos que dicen: ven Señor, no tardes tanto, ven Señor, que te necesitamos, ven Señor a convertir a aquellos que necesitan de ti. Muy bien. Seguimos. El fin del mundo. Ay, este está muy bueno, ¿eh? Por favor, alguien del 3, 5 a 14. Muy bien, 3, 5 a 14, por favor. ¿Alguien que nos haga el favor? Porque ignoran intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes por esa misma palabra están reservados para el fuego
y guardados hasta el día del juicio de la destrucción de los impíos. Mas una cosa no pueden ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con ustedes, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos con ruido ensordecedor desaparecerán, los elementos abrasados se disolverán y la tierra en cuanto ella encierra se consumirá. ¿Es hasta el 14 o hasta el 14? Puesto que todas estas cosas han de disolverse así, ¿cómo conviene que ustedes sean en su santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán? Pero esperemos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esfuércense por ser hallados en paz ante Él, sin mancilla y sin mancha. Muy bien, aquí tenemos, sobre todo esta temática es un poquito, digamos, delicada porque las imágenes del fin del mundo, que los autores utilizan van de acuerdo, sobre todo inclusive a la literatura hebrea. Recuerden, ¿cómo fue el diluvio? Una gran tormenta que destruyó toda la tierra. En este caso, ¿qué empezamos a escuchar? Inclusive se habla de fuego, donde también encontramos fuego que viene del cielo. Profeta Elías. Si se fijan, utiliza muchas imágenes con la cual, sobre todo los hebreos, van a poder identificar. Por eso a veces este tipo de cartas también era un poco complicado para los paganos, porque tenían otra visión precisamente del fin del mundo. Recuerden, las culturas que estaban circunvecinas a Israel inclusive tenían sus propias tradiciones acerca de esto. Inclusive en Babilonia dicen que hay un relato en el Gilgamesh precisamente que hace referencia inclusive también a una gran inundación proveniente de uno de los dioses. Por tanto, este tipo de secuencias que nos presenta y nos narra, siendo así sinceros y cuestiones de fe, va precisamente en alusión al Antiguo Testamento. Pero si somos objetivos en la cuestión del fin del mundo, no podemos decir completamente que va a ser así. ¿Por qué? Porque precisamente la revelación no está completada hasta que sucedan esos acontecimientos. Solamente tenemos se podría decir, profecía. Perdón, no se podría decir, una profecía, que es la parte escatológica. ¿Qué es lo único que nos queda a los cristianos? Esperar. Cuestión de esperanza. Miren, les voy a decir este ejemplo. En ese entonces se tenía la concepción del mundo de esa forma. Si hablamos ahora a nuestros días, ¿cómo escribirían el fin del mundo? Guerras. ¿Qué más? Enfermedades. ¿Qué más? Plagas. Terremotos. Y a lo mejor inclusive ya pues con todas las películas que nos venden, no, van a ir los marcianos y van a destruir. Precisamente son imágenes de nuestro tiempo. Esto es lo que utiliza el escritor de la carta, precisamente haciendo alusión a algo que el mensaje central va a cambiar la cuestión de la creación para hacer ahora sí el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, pues ya si un día los quieren asustar con la cuestión de las imágenes, tengan mucho cuidado, porque hay una cuestión literaria
que no podemos tomar literal. Recuerden, según el género literario, ahorita estamos hablando de una carta, tenemos que analizarlo porque si no, si lo tomamos como una cuestión de literalidad, estaríamos cayendo en un error. ¿Sale? Entonces tengan mucho cuidado, porque si algún día discuten con uno de los hermanos y les dice que así va a ser, díganle que se meta a escudriñar un poquito más las escrituras. ¿Sale? Muy bien. Y terminamos con el tema central precisamente de la escatología, vivir alerta. Precisamente por el castigo venidero, un cristiano debe esforzarse por no dejarse arrastrar por los malos ejemplos, las falsas doctrinas, y más bien debe seguir creciendo en gracia y conocimiento para estar firmes cuando venga el Señor. Por favor, alguien que dé lectura a 3, 17, 18. En cuanto a ustedes, hermanos queridos, puesto que conocen esto de antemano, manténganse en guardia para que no los arrastre el error de los que viven sin ley y se derrumbe la fortaleza de ustedes. Crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y por siempre. Amén. Palabra de Dios. Muy bien, termina con eso. Nada más, antes de que se me pase, si se fijan, siempre termina con una alusión a Jesucristo. Era la cuestión que les decía. Fe cristocéntrica. Todavía no tienen un matiz completo hacia la cuestión trinitaria, cosa que después nosotros, sobre todo por el Evangelio de San Juan, recuerden, estas cartas son antes de, gracias al Evangelio de San Juan tenemos una teología trinitaria. ¿Sí? Muy bien. En esta cuestión, miren, tenemos que tener ojo, tenemos que tener una cuestión. La parte de vivir alerta es muy importante. ¿Por qué? Porque es una exhortación que toma Pablo, es una exhortación que también toma la carta de los Hebreos y es una exhortación que también toman las cartas católicas. La cuestión de vivir con la sana doctrina. Les voy a hacer una pregunta y espero que más de uno me dé por lo menos razón. ¿Qué es vivir la sana doctrina? ¿Qué es vivir la sana doctrina? Y no me refiero a antes, ahorita. ¿Nadie? Cumplir los mandamientos. ¿Qué más? Imitar a Jesús. ¿La qué? Imitar a Jesús. Imitar a Jesús. ¿Qué más? Muy bien. Vamos a 3 cuestiones de sana doctrina. Primero, doctrina bíblica o la Biblia como tal. Siguiente, la tradición de la iglesia. Y por último, el magisterio de la iglesia. Biblia, tradición y magisterio. ¿Sale? Les explico. La cuestión bíblica, pues por ende, es nuestro base y pilar. Precisamente en ese entonces la tradición oral, ahora tradición escrita, que ha sido compartida, tenemos las otras dos, que son la tradición apostólica o de la iglesia. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos una sucesión apostólica ininterrumpida. ¿Eso qué quiere decir? Que conservamos la fe apostólica que fue dada por el Señor según nos lo revelan las Escrituras. Si nosotros no tuviéramos esta tradición, seríamos protestantes. No le busquemos más. Por ejemplo, cuando se da la división de Lutero, él le quita la tradición apostólica y el magisterio para dejar solamente la Biblia, la doctrina bíblica. Y así se han ido muchas iglesias. Y algunos ya han estado descubriendo que la parte del pastor dentro de la comunidad va en una cuestión de importancia muy grande, porque es precisamente un mandato del Señor. Les doy, sobre todo la iglesia anglicana y ahora las iglesias nacionales que se han estado creando, que son una copia chafa de la iglesia católica. Y también la cuestión magisterial. ¿El magisterio qué es? Creo que se los explicaba cuando estábamos viendo
las primeras partes de lo que sería la carta. El magisterio es precisamente, ojo, la cuestión de la revelación bíblica dada precisamente por la tradición apostólica, es decir, el Papa y los sucesores de los apóstoles. Para cuestión doctrinal dentro de la actualidad de los cristianos. Un ejemplo, ¿qué nos está burgiendo sobre todo en la cuestión de evangelización? La famosa nueva evangelización, viene Evangelii Gaudium, precisamente hablando es retomar los inicios apostólicos aplicados a través del magisterio para nosotros ponerlo en práctica. Por eso la sana doctrina no se puede salir de esas particularidades, porque si no, ahora sí que cualquier hijo de vecino podría llegar y agregar algo que no está del todo bien. Así fue como nacieron las herejías y se fue consolidando esto. ¿Dónde se ve más palpable esto? En el credo. El credo fue precedido de una herejía. La sana doctrina es esta. Y lo que decimos nosotros, los sucesores de los apóstoles, junto con el Santo Padre, es que nosotros creemos en esto. Ahora, Posconcilio Vaticano II, muy importante. ¿Qué es lo que creemos? Si tú tienes dudas, ¿en qué crees? Catecismo de la Iglesia Católica, junto con todo el magisterio que el Papa va sacando poco a poco conforme a las necesidades de él. ¿Sale? Y existe evidentemente magisterio universal, que por lo general son las cartas encíclicas del Santo Padre, y también magisterio particular que viene precedido del obispo, a la cual todos los bautizados debemos obediencia. Espero no haría sensibilidad ni nada, pero les voy a decir un ejemplo. Promulgación por cuestión de COVID por parte del señor cardenal, obispo de la Iglesia de Guadalajara. Se omite el rito de la paz a un mero signo, en este caso la reverencia. Y también se pide por cuestión de protocolo de salubridad la comunión dentro de la mano. ¿Sale? Específicamente, inclusive hay lineamientos que dicen que hay que ponerlo en la palma y después el fiel toma con su otra mano y consume para que no vayan a quedar partículas. Promulgación apostólica. Si a mí me preguntan cuántas veces me la rayaron por no dar la comunión en la boca, ni les cuento, Hay que tener mucho cuidado porque precisamente nosotros bajo estas tres, los pilares de la iglesia se podría decir que se mueven bajo estas tres. ¿Sale? Porque ahorita no es para meternos en eso, pero también está la reflexión teológica que ayuda precisamente a ir reforzando el magisterio. Pero eso ya es harina de otro costal. Pero sí hay que tener en cuenta que si tú quieres seguir la sana doctrina, tenemos que tener en cuenta estas tres cuestiones. ¿Sale? Y si tú no te sales de la sana doctrina, decimos que estamos siguiendo aquello que el Espíritu Santo precisamente nos está marcando. Porque al final, el que guía a la iglesia, ¿quién es? El Espíritu Santo, que es la promesa que nos va a ayudar a completar la promesa de los cielos nuevos y tierra nueva. Por eso es tan importante esta parte en la cuestión de la escatología, el siempre seguir bajo los lineamientos del Papa. Les voy a dar un ejemplo. La última fracción de la iglesia se dio después del Concilio Vaticano II y fue aquellos hermanos que no atendieron las nuevas disposiciones litúrgicas. Aquellos hermanos que se quedaron con la misa de espaldas y que dijeron, inclusive, que no reconocían en ese entonces al Papa Pablo VI como Papa, precisamente por haber cambiado esa cuestión. Imagínense, si no seguimos la voz del Espíritu Santo, como les digo, nos volvemos protestantes bien fácilmente. Muy bien. Bueno, nos queda un poquito, no sé si quieren que introduzca ya de una vez lo que sería la carta de Judas. Muy bien. La carta de Judas es una cuestión muy interesante, sobre todo por la parte de la autoría. ¿Cuál es la cuestión de la carta de Judas? En la carta se presenta como Judas
siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Eso lo tenemos en el versículo número 1. El calificativo siervo de Jesucristo, muy bien. ¿Lo han escuchado a lo mejor en alguna otra de las cartas? ¿No se les asemeja así algo de San Pablo? Nomás, si se fijan aquí, hay una cuestión muy interesante. San Pablo se presentaba como apóstol de Jesucristo. En este caso, Judas se presenta como siervo. Ahorita explico esa parte. Siervo de Jesucristo es muy genérico, pues puede designar solo el hecho de ser cristiano o aludir a una persona con una misión dentro de la comunidad, como Pablo, que se designa siempre así, apóstol. Apóstol también de vez en cuando dirá siervo. La precisación, hermano de Santiago, puede servir para reafirmar su autoridad. Era lo que les comentaba, siempre va a venir acompañado de una cuestión alusiva a los apóstoles para dar autoridad a la carta. Seguramente se trata de Santiago, el hermano del Señor, por tratarse de un hermano de Santiago y por tener un cargo en la comunidad. En las constituciones apostólicas lo ponen como tercer obispo de Jerusalén. Hay algunas precisamente fuentes que dicen que él fue obispo de Jerusalén, pero su escrito fue aceptado como canónico debido a la cuestión que tenía dentro de su contenido. Otros afirmaban que se trata de Judas Tadeo, el apóstol del Señor, pero hay razones fuertes para decir que no es así. Yo les pregunto, así sinceramente, ¿cuántos de ustedes pensaron que precisamente la carta de Judas era de Judas Tadeo? ¿Algunos pensaron? Muy bien. Esta cuestión es bastante interesante porque, a pesar de todo, sí tiene una cierta potestad apostólica. ¿Por qué? Porque es obispo. Porque es obispo y se remite a sí mismo como hermano de Santiago. Nada más les pregunto también, Santiago, el hermano del Señor, ¿Jesús tenía hermanos? No. Recuerden, la Virgen María quedó viuda. Entonces todas las viudas quedaban a cargo siempre de familiares o de personas de la comunidad. La palabra hermano en griego significa adelphos, pero no significa tal cual hermano como nosotros lo conocemos. Cuando nosotros nos decimos hermano, siempre nos referimos por lo general a la cuestión carnal. En este caso, la palabra adelphos en griego no significa como tal hermano de carne, sino significa consanguíneo. ¿Y qué quiere decir consanguíneo? Que puede ser primo, sobrino, tío, tía, etc. Inclusive se podría decir también los abuelos, aunque ellos en griego tienen otra palabra un poquito más particular. Entonces, aquí podemos decir que alude precisamente a esto, diciendo que es de la comunidad de Jesús. Es de la comunidad de Jesús, por eso se presenta como alguien que escuchó de viva voz aquello que predicó Jesús. Y eso es lo que le da la autoridad, aparte de también ser un sucesor de los apóstoles. Entonces, si un día les preguntan, ¿la carta de Judas es de Judas Tadeo, el apóstol? No. Debido a que la cuestión apunta más bien precisamente por la presentación de la carta a que era un conocido directo de Jesús y que posteriormente sería obispo de Jerusalén. Ahora aquí viene la pregunta, diácono, entonces, ¿por qué la carta es canónica? Estábamos hablando de la carta de Pedro, estábamos hablando de la carta a los hebreos. Bueno, no sé si ya la vieron, pero no, ¿verdad? No les adelanto, se van a escandalizar ahí también. No se crean. También aceptamos las cartas a los Corintios, Gálatas, porque sabemos que vienen precisamente de un apóstol. ¿Por qué tomamos esta carta? Por el contenido doctrinal. Porque estamos tomando a una persona
que está dando testimonio de haber escuchado de viva voz el Evangelio de Jesús. Entonces, seguramente, porque de lo que recuerdo de esta carta, la fecha de creación tiene un gran signo de interrogación por las fechas debido a los pergaminos. Data, según yo, entre el 76 y el 85. Entonces, todavía está dentro del ámbito de la historicidad canónica. Entonces, ¿qué es lo que se fijaron en esta carta para decir esta es palabra de Dios? El contenido doctrinal, es decir, que no desvariara conforme a la tradición apostólica, porque evidentemente si los apóstoles escuchaban el Evangelio de Jesús y alguien más escuchó el Evangelio de Jesús, no puede contradecirse. Fuera de eso sería alguien que no está predicando el Evangelio. Ya, pues evidentemente esos fueron los primeros enemigos de la fe. Pero en este caso se acepta como canónica precisamente por esa cuestión. Alguien que conoció el mensaje de Jesús directamente, la cuestión del tiempo de la carta o de la creación de la carta, que sí coincide conforme el tiempo que en su momento dijeron que era canónico, y también el mensaje doctrinal de la propia carta. Es por eso que sí se toma como canónico. Sin embargo, tenemos una cuestión de una autoría, ojo, si bien no apostólica, pero sí directamente de una tradición de Jesucristo, por la cuestión de la remisión y del lugar donde dice que él escuchó la palabra. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se habrá hecho esta carta? Porque era obispo, y los obispos tenían a su cargo, como hoy, comunidades, evidentemente en ese entonces no eran tan grandes, comunidades donde precisamente comenzaban a utilizar este tipo de cartas. ¿Para qué? Para dar una exhortación y mensaje a la comunidad, precisamente enraizada en el mensaje del Evangelio de Jesús. Por eso son tan importantes este tipo de cosas. Digamos, son los primeros vestigios del magisterio que tenemos. Muy bien. Espero no haberlos escandalizado tanto con esta introducción. Muy bien, de antemano, muchísimas gracias. Y pues un gusto nuevamente. Ya dejo la siguiente para el Padre Ver. Y nada más les quería comentar y pedirles un poco sobre esto. Dentro de 15 días se ordenan 72 sacerdotes, compañeros míos, los encomiendo mucho su oración, pues uno nunca sabe, a lo mejor uno cae aquí, nunca sabemos, o a lo mejor ya vendrá alguno a darles clases, uno nunca sabe. Les pido por favor encomendarlo mucho en oración. Igualmente yo me encomiendo a su oración y pues cuenten también con mí. Muchas gracias.